Perdóneme, hermano amado, una vez más fuimos interrumpidos, una vez más por el internet. Ah, Mira, nuestros servicios creo no están ah, bien, o la señal, porque déjeme decirle que yo estoy en West Virginia. Estoy bastante retirado por las montañas, pero ahora estoy decidiendo hacer en casa también. Pero bueno, sigamos adelante donde estábamos. Estábamos en Hebreos 14, Hebreos 12, versículo 28. Por lo cual, pues, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrecemos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Hermanos amados, tenemos que tener esas dos cosas para que nosotros le demos un culto a Dios o un servicio, como dicen los americanos, pero un culto a Dios, esa es la palabra correcta. Nosotros tenemos que tenerlo que hacerlo con temor y reverencia. O sea, ¿qué es con temor? Con sabiduría y reverencia, con respeto. Pero mire lo que dice entonces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recibimos por fe? Mira, amigo y hermano, mira lo que recibimos. Recibimos un reino inconmovible, un reino que no será destruido. Un reino inconmovible, un reino que no será destruido. Entonces, por fe dice, mira lo que dice entonces, leemos otra parte ahí en Daniel 7. Daniel capítulo 7. Usted me acompaña. Daniel capítulo 7. Vamos a leer el versículo 14. Mire lo que dice. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, note esto. Cuando nosotros vemos esto, Jesucristo se le fue dado ese dominio. Pero nosotros podemos alcanzar esas cosas por fe. Hermanos amados, es la fe, es la certeza de lo que esperamos. Pero la convicción no se ve. Hermanos, aunque no vemos, pero Él nos prometió. Él viene, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que creer por medio de la fe. Por eso el tema es la fe. Ahora, déjeme decirle, creo que él habla en Tito. Déjeme darle una escritura en Tito. Tito. Como dijimos que es discipulado, estudio bíblico, pues usamos muchas escrituras. Los que me conocen saben, en las casas pues a veces nos tiramos varias escrituras, pero hermanos amados, Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios nos quiere enseñar. Pero nosotros, para que nosotros podamos tener esa fe de lo que dice la Biblia, tenemos que creer todas estas cosas. Si Dios dijo que va a hacerlas, Él las va a hacer. Tito capítulo 12, su versículo 13, dice la palabra de Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Entonces, por fe nosotros vamos a esperar esto. Por esa fe nosotros vamos a alcanzar, vamos a tener una esperanza bienaventurada. Pero dice, ¿para qué esa bienaventuranza? Es para esperar, mire, como dice, para la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Entonces tenemos que tener, mire, si nosotros nos desenfocamos de la palabra de Dios, si nosotros nos desenfocamos y ponemos nuestra atención en todo lo que está aconteciendo, hermanos amados, hay médicos que están diciendo que la mente, bueno, la Biblia dice, la mente es poderosa, lo que recibe, eso está viendo. La Biblia dice que lo que oyes, eso te va a dañar. Entonces, cada una de las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día, hermanos amados, no nos está edificando. Pero por esa razón, hermanos, tenemos que tener fe en nuestro Dios. Un Dios que tiene un reino. Un reino que no, hermanos, un reino que nunca, un reino eterno. Un reino que nunca jamás puede ser destruido. Hermanos amados, mire cómo están cayendo
los reinos, cómo están cayendo las naciones. Hermanos, no hayan ministros, presidentes, gobernadores, no saben qué hacer. Pero yo estoy seguro de algo. Lo que el Señor quiere es que todos nos volvamos a Él. Que nos detengamos el camino en el que vamos y que miremos hacia atrás. ¿Cómo podemos ver todo eso? Y regresemos a la senda antigua. Que regresemos al principio. Esta nación ha sido bendecida. Esta nación fue edificada por hombres creyentes de Dios. Pero hermanos amados, el pecado ha separado a esta nación de Dios. La libertad ha separado a esta nación de Dios. Y hermano y hermana, amigo, tú que no has nacido en este país, nosotros tenemos el peligro. Entonces nosotros tenemos que volvernos a Cristo por esa fe. Una fe que va a ser revelada. Y esa fe es Cristo Jesús, que se nos quiere revelar. Pero tenemos que tener firme y buscar esa fe. Pero esa fe que es verdadera. Vamos a saber cuál es la fe verdadera más adelante. Fíjese que aquí en el versículo 4 menciona un hombre. Y dice, vámonos Hebreos, capítulo 4 ahora. Una vez más, en 3 etapas lo vamos a hacer. Ya compartimos la primera, es del versículo 1 al 3. Ahora vamos a hacer la segunda en el versículo número 4. Siempre estamos en el 11. Mire lo que dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Todavía habla. Hermanos amados, mire, ¿sabe qué es lo que está hablando? Es la sangre que fue derramada. La sangre que fue derramada de nuestro Señor Jesucristo. Todavía está hablando. Ahora bien, mire, esta pareja son unos hermanos. Y mire lo que pasa. Yo escribí aquí que Abel, dice la Biblia, Abel fue contado como justo, como Abraham. ¿Por qué dice? Por haber creído en Dios. Y la promesa de redención. Y Ari que había prometido. ¿Quién había prometido una promesa de redención, hermanos? Nadie puede darle redención a nadie sino a través de Cristo. Cristo es nuestro redentor. Entonces, por la fe Abel fue contado justo como Abraham. Porque él, miren hermanos, él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Pero ¿cómo nosotros le podemos creer a Dios? Es por fe. Miren hermano, así por así nomás no creemos. Si no ven, no crea. Si no vemos las cosas, no creemos. Entonces, esa es fe. Aquello que no lo ves, pero sabes que lo vas a obtener. Aquella certeza que aquello que no ves, lo vas a recibir. Entonces, por esa fe, muchos cristianos están diciendo, nosotros nos vamos. Momento, vamos a ir detalladamente. Por eso el tema es la fe. Porque la fe, toda la gente habla ahora, no, por fe. No, hermanos, hay una fe y es verdadera. Y esa es estar en Cristo Jesús. Porque es la que nos da esperanza. Miren, entonces, para eso, nosotros tenemos que ser hallados que estemos agradando a Dios. Para eso que nosotros digamos que nosotros vamos a ese cielo que está preparado para nosotros, tenemos que ser hallados con un testimonio que hemos agradado a Dios. Si no damos testimonio que hemos agradado a Dios, hermanos amados, no. Mire lo que pasa. Entonces, ¿qué ofrenda ofreció Caín? Abel. ¿Qué ofrenda fue la que ofreció Abel? Hermanos, vamos a Génesis capítulo 3. O Génesis 4. Mire, vamos a Génesis 4.
Porque muchos saben esto, muchos ya saben esto. Yo lo aprendí de hombres de Dios y todavía pues hay que seguir escudriñando la misma palabra. Mire lo que dice. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué la vio con agrado según lo que acabamos de leer en Hebreo? Porque él creyó en fe. Pero mire Caín, su ofrenda miró, pero mire ahí, y la vio, porque Caín, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Hermanos amados, mira, para ver esto, veamos el versículo 3. Aconteció que en la transcurrir del tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Eso es lo que trajo Caín, una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque Caín lo que era un sembrador. Ahora veamos lo que dice el versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la gruesura de ellos mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermanos amados, una cosa es que nosotros le traigamos ofrenda a Dios y otra cosa es cómo se la traemos. Entonces dice que Abel ofreció las primicias. Abel no le ofreció algo diferente. Él le ofreció las primicias. Entonces, como dicen, algunos escritores dicen, sí, pero también él le dio, Caín le dio, sí, pero la Biblia dice que él le ofreció primicias. Y número 1, número 2, mire lo que dice. Le ofreció primicias, primogénitos de sus ovejas y de la gruesura de los mismos. Ojo en esto, esa es la primicia de ellos. Y el Señor miró con agrado a Abel, vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces nosotros, miren hermanos, esto lo que pasó aquí es este problema en el Génesis 3. Mire, versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el carcañal. Entonces, ¿qué es lo que aconteció antes para que este Caín se enojara con la ofrenda que Abel estaba dando? Había algo acá. Ya había maldad. ¿Dónde caía la maldad? La maldad ya la traía en la simiente. Hermanos amados, es bien tremendo esto. Ya la traía por dentro. Entonces, él presentó ofrenda, pero no la presentó con agrado. Dice ahí la Biblia que se enojó, pero yo no me quiero seguir deteniendo porque estamos hablando de fe. Pero para darle la enemistad que tenía él, el hermano, venía de la simiente. Pero eso era algo que Dios ha marcado, como hoy en día. Yo estoy seguro que Dios ha marcado esto. Dios ha puesto esto para ver que tú y yo estamos haciendo. Y eso es para la iglesia. Pero Dios en su misericordia está enviando el mensaje para el mundo. Por eso, amigo o amiga, si tú sigues escuchando esto, ten fe en Cristo Jesús y Él te va a salvar. Porque el milagro más grande y lo que necesita el mundo entero es la salvación. El mundo necesita a Cristo. Estados Unidos necesita volverse a Dios. Nosotros a veces le hemos dado, dijo Daniel, hemos olvidado, hemos hecho a un lado tu palabra, hemos apartado a Dios de nuestras vidas. Tu hermano, hermana que estás ahora en día, Dios te está pidiendo a ti y a mí que nos santifiquemos. Dios nos pide la santificación, pero esa es por medio de la fe, porque sin fe
sin fe nadie va a agradar a Dios. Amén. Y cuando Dios esté agradado, ¿cómo va a estar agradado Dios? Por vuestra santificación. Entonces mire lo que dice. Vamos otra vez a Hebreos 10, capítulo 22. Ya ese es el 3 y este es el tercero. Hebreos 10, versículo 22. Ahí mismo, solo denle vuelta a la paginita. Dice, acerquémonos. ¿Con qué dice? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mire los requisitos. Hebreos 10:22. Para ofrecer ofrenda a Dios hay que acercarnos con corazón sincero. Ahora, se lo vuelvo a leer. Eso es lo que yo escribía, pero se lo vuelvo a leer. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mire, teniendo nuestro corazón purificado, ¿de qué? De mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Cuál es la agua pura, hermano? Amigo, el agua pura es la palabra de Dios. Es la única que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos limpia. Tú que estás escuchando ahora, si estás escuchando, la palabra de Dios te está limpiando. Hermano, tú lo sabes. Tú que conoces la palabra, sabes que cuando necesitamos limpieza es cuando vamos a la congregación a escuchar palabra de Dios. Cuando estamos congregados juntos en armonía, invocamos al Señor, la presencia del Señor desciende y entonces el Señor empieza como sacerdote. Él es el sumo sacerdote, no sacerdote, el sumo sacerdote. Él empieza su presencia. Mira la palabra, y dice que la está rociando, porque también la sangre es rociada. Pero la sangre es para purificación. La palabra de Dios es limpieza. Pero la sangre de Cristo os purifica. Porque la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Es purificación de toda maldad. Entonces, pero no podemos tener la cobertura de Cristo. No tenemos que tener la sangre de Cristo en nosotros. Si no creemos en Él. O sea, la fe nos lleva a creer en Él. Entonces, vamos ahí mismo a Hebreos 3, 7 al 9. Espero que me esté entendiendo. Hebreos 3, en sus versículos del 7 al 10. Déjenme leerle. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Hay que oír el mensaje del Espíritu de Dios. Nosotros solo estamos trasladando. Pero hay que buscar qué es lo que el Espíritu de Dios quiere decirle a las iglesias. A ti, amigo, amiga, dice que nadie te puede convencer a ti. Ningún hombre te puede convencer. Ninguna religión te va a convencer. Ni tú mismo te puedes convencer. No hay forma que ningún hombre convierta a otro hombre. Ni una religión convierta a otro hombre a la salvación o que lo haga salvo. Solamente a través de Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor nuestro. Entonces, porque le dijo Pablo a Timoteo, mira, le dijo, Timoteo dijo, porque no hay un mediador entre Dios y los hombres, que ese es Cristo Jesús, hombre. Aleluya. Ese es el único. Por eso es que dice el Hijo del Hombre. Ahí cuando la Biblia dice el Hijo del Hombre, no se refiere a nosotros, se refiere a Jesucristo, el Mesías esperado para Israel y para nosotros, nuestro Rey también y nuestro Salvador.
Pero hermano amado, no vas a recibir nada más. Nada, primero, si es la salvación. El milagro más grande, una vez más lo repito, es la salvación. Si estás enfermo por cualquier cosa, lo que quiera que tengas, pero no puedes recibir si no es por medio de la salvación. El milagro más grande. Aquí vamos a ver. El cuerpo dice, bueno, aquí mismo lo acabamos de leer. El cuerpo también tiene que estar limpio con la palabra. Y el cuerpo es el que tiene la dolencia. El cuerpo es el que tiene la sangre mala. El cuerpo es el que tiene la sangre alterada. El cuerpo es el que recibe el virus. No es el alma ni el espíritu. Es el cuerpo, la materia de aquí de la tierra. Ahora, el espíritu y el alma se van, salen. Pero hermanos amados, ¿a dónde va a ir el espíritu y el alma si tú mueres sin Cristo? Por eso hay dos caminos, uno al cielo y el otro al infierno. Algunos dicen que no existe el infierno. Otro día vamos a hablar de eso. La Biblia, hermanos, la Biblia habla de todo. Entonces, pero todo esto es por fe. Si tú tienes fe, amigo, amiga, si tú tienes fe en lo que estás escuchando, yo te recomiendo, ve y agarra o busca que alguien te lea la Biblia o que te den una Biblia y empieza a leer la palabra de Dios, que tu cuerpo necesita esa agua y va a sanar. Pero antes tienes que venir por fe a los pies de Cristo. Aleluya. Entonces mire lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurecéis vuestro corazón, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron a ponerme a prueba. Y vinieron más obras por cuantos, por 40 años. Versículo 10. Por lo cual me discutiste con aquella generación. Dice, siempre se desviarán en su corazón y no han conocido mis caminos. Mira qué tremendo. Esa generación se está hablando de los judíos, porque a ellos vino, hermanos amados. Mire lo que dice el versículo 10. Donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba, y vinieron mis obras por 40 años. Vieron las obras. Israel, cuando lo sacó de Egipto, vio las obras grandes de Dios por 40 años. Ellos lo vieron, hermanos. Tú y yo no necesitamos ver esas cosas. Tú y yo no necesitamos ver esos milagros. Porque hoy en día, hermanos, hoy en día no vas a ver que el mar se abre. Ahora es que tenemos que creer que Dios tiene el control. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y lo que Dios comienza, eso termina. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, por fe, hermanos amados, por fe, Abel creyó. Por la fe creyó. Y por esa fe, Abel fue justificado. Pero ¿quién dio testimonio de esa fe? Hermanos, nosotros estamos buscando que den testimonio, que yo dé testimonio con fulano de tal, con caer bien con alguien. No, hermanos amados, demos testimonio con Cristo. Si nosotros testificamos a Dios, vamos a poder testificar a los hombres. Si nosotros no testificamos de Cristo, no vamos a poder dar testimonio a ningún hombre. Porque nuestro mediador es Cristo, hombre. Mire las cosas que hay entonces aquí. No, yo ponía aquí, hacer
Acercaos a Dios, como dice aquí. Acerquémonos a Dios, hermanos. Acerquémonos. ¿Pero de qué forma? No religiosamente. Ya basta. Nuestra fe nos ha llevado a ser religiosos. Esa fe no nos va a llevar a ningún lado. Hermanos amados, necesitamos despertar. Esta es la prueba. Ellos estuvieron. Nosotros no estamos en prueba. Nosotros estamos en una misericordia, envueltos. Todavía, decía un siervo, todavía la mano de Dios está extendida. Hermanos, muchos, la gente entera, países enteros, ni idea tenían de qué forma. Por ahí dice un siervo, que verdaderamente pensando que iban a hacer aquellas guerras y toda esa cosa. Por ahí otros estábamos pensando, tal vez no las guerras atómicas, pero estábamos pensando en todos esos polvos que estaban tirando. Pero hermanos amados, noten esto. Óigase, está en los aires. Efesios 6. Efesios 6 dice que nosotros, por fe en Cristo, tienes que ponerte el yelmo, tienes que ponerte la coraza, tienes que agarrar la espada, tienes que agarrar el escudo, tienes que ceñirte con la verdad y caminar con el precio del Evangelio. Esa es la armadura que necesitamos. ¿Por qué? La iglesia nos descuidamos. Nos hemos descuidado. La salvación, estamos jugando con ella. La palabra de Dios, que es la espada. Hermanos amados, estamos utilizando la mano. El escudo de la fe. Por eso es que no se detienen. Nos pegan en nuestro corazón, nos pegan a mente. Porque el yelmo, la salvación. Hermanos, armémonos, Efesios 6. ¿Pero para qué? Dice, porque el día malo viene. Estamos en principios de dolores. Hermanos amados, esto va todavía más para largo. Yo te invito a que actives tu fe. Vamos a hablar. Mire, ¿sabe qué es lo que está buscando el Señor? Vamos a Juan. Por lo que le acabo de decir, en Hebreos acabamos de leer. Estos no buscaron, estos buscaban provocar al Señor. Israel provocó a Dios, pero déjame decirte, acerquémonos nosotros a Dios, no nos acerquemos religiosamente. Vamos a Juan. Esta es la forma que Él está buscando. Él no nos está buscando así, Él nos está buscando de esta forma. Una fe, una fe, pero que sea una fe verdadera. ¿Y sabe cuál es esa? Juan 4:24. San Juan para otros. Juan 4:24. La palabra de Dios dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deberán adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Mire, voy a volvérselo a leer, hermano. Dios es espíritu. Es la Trinidad. Dios Padre la esencia, que leíamos en Hebreos. Dios Padre la esencia. Dios Hijo, el Hijo del hombre, Jesucristo, en carne, que vino y habitó en nosotros, 1 Juan 1:1, para estar con nosotros, porque de tal manera Él nos amó, el Padre nos amó, que nos envió al Hijo. Entonces mire lo que dice aquí. Dios es espíritu, y los que le adoran deberán adorarle en espíritu y en verdad. Entonces ahora, el Padre nos creó. Él creó los cielos y la tierra, Génesis. Jesucristo vino a mostrarnos salvación por la gracia. Vino a morir por nuestros pecados. Pero hermano, eso no es así nomás. Tenemos que nacer de nuevo y aceptar por medio de fe
a Cristo Jesús como nuestro Salvador y confesar nuestros pecados y somos libres. Y la verdad nos hará libre, la verdad. Entonces, no es que nos acerquemos al Señor religiosamente. No es que nos acerquemos al Señor, mire hermanos amados, no es que nos acerquemos al Señor agradando a hombres. No, hermanos amados, agrademos al autor y consumidor de la fe, que es Cristo Jesús. Nuestro blanco perfecto, dijo Pablo. Porque nosotros lo único que hacemos, unos regamos, otros sembramos. Pero el que da el crecimiento es Cristo Jesús. Aleluya. Dios Todopoderoso. Entonces, ahora el mensaje de hoy. Mire, que leíamos. ¿Dónde lo leíamos? Hebreos 3. Voy a volver. El mensaje del Espíritu es este. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, mire lo que acabamos de leer en Juan 24. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, mire lo que dice aquí, capítulo 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba, de la prueba en el desierto. Versículo 9 dice, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Versículo 10, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desviarán en su corazón. Oiga lo que dijo el Señor. Siempre se van a estar desviando en su corazón. Siempre nos vamos a estar desviando en el corazón. Oiga, pero el mensaje del Espíritu es, por lo cual dice el Espíritu, si oís hoy su voz. Si oímos hoy su voz. Acerquémonos, no religiosamente. Acerquémoslos como dice él. Una vez más. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Adorémosle en espíritu y en verdad. Hermanos, no es fácil, pero tampoco difícil. El apóstol Pablo dice que si nosotros seguimos conforme la palabra de Dios, vamos a lograrlo. Sigo en los últimos versículos, en su tercera fase. Versículos, en el 11 siempre, versículos 5 y 6. Aquí vamos a hablar de otro personaje. Ya hablamos de Abel, ahora viene otro personaje. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo, para que no viera muerte y no fuese hallado, porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Qué precioso. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo. Por fe usted y yo podemos ser trasladados al cielo. ¿Cuántos iremos irnos al cielo? Pero no es esa que le estoy diciendo, hermano, sino una fe que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Que le traigamos una ofrenda primicia. Pero no solo la ofrenda de primicia, sino con qué actitud se la llevamos. Con qué actitud estamos dando la ofrenda. Porque Dios dice que no vio solo la ofrenda. Dice que vio cómo venía a ver. Abel traía una actitud. Imagínense, hermanos, qué actitud que Dios la haya visto. Que le agradó a Dios y por eso le recibió. Pero el hermano venía enojado. No, se enojó porque no le agradó, pero le traía, hermanos amados. No le buscó quizás la premisa, sino que agarró algo. Agarró de los primogénitos y... ¿Me entiende, hermanos amados? Pero eso yo se la dejo a los maestros de la palabra. Yo solo soy expositor
en cuanto a la salvación. Amén. Porque necesitamos volverlos. Hermanos amados, mire, ¿sabe qué nos estamos olvidando? De lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Volvámonos a Cristo. Volvámonos a la cruz. Hermanos amados, ¿usted cree que Cristo no amó esa cruz? En ese momento, ¿por qué? ¿Por qué sabía? ¿Por qué? Porque sabía que ahí nos iba a perdonar a ti y a mí. Aleluya. Entonces mire esto, una vez Enoc, por la fe Enoc, fue trasladado a los cielos. Hermanos amados, mire, traslados. Aquí nos lleva a Santiago capítulo. Nos hace recuerdo, Santiago. Vamos al capítulo 2. ¿Y de qué habla Santiago capítulo 2? Miren, los versículos, lo voy a leer desde el 14. Creo que aquí lo tengo, 14 al 19. Pero el 19, voy a comenzar el 19 para después el resto. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se da cuenta? Nosotros creemos que en Dios, sí, pero también los demonios creen y ellos tiemblan. Ahora, vamos al versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos? Dijo Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Hermano, esta fe sin obras, la fe nuestra que tenemos, que nos vamos al cielo, pero si no obramos, ¿sabe cuál es la obranza de ella? Es dos cosas: obediencia y sujeción. La sumisión es sujeción, es ser sujetos, pero obediencia, dos cosas. Entonces, la fe y las obras. La fe te va a llevar a ser obediente. Y la sujeción te va a llevar a hacer obras buenas. Obras como él. Porque entonces de nada va a servir. Si soy religioso, que tengo fe y me voy, pero si estoy dejando al mundo afuera, no, hermanos, Cristo vino por todos. Salgamos de las iglesias. Salgamos a buscar. Hermanos amados, un siervo de Dios lo está escuchando. Dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Para el mundo, la salvación. Y para ti y para mi iglesia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos preparados? Mundo no está preparado. El mundo necesita. Nuestros países necesitan volverse a Cristo. Nuestras familias necesitan volverse a Cristo. Nosotros, dijo Daniel, necesitamos volvernos a ti, oh Dios. Norteamérica necesita volverse a Cristo. Porque, hermanos, Norteamérica es la cabeza de Latinoamérica. Si Norteamérica se vuelve a Cristo, hermanos amados, gloria a Dios. De que nos vamos. Pero tenemos que mostrarle al Señor. Sigo adelante. Me queda poco tiempo. Vamos a Judas. Mira, lea Judas. Judas 14. Porque ese es, ahí casi estamos terminando. Judas es, no le digo 1, 14 porque es un solo. Judas, versículos 14 y 15. O 1, porque solo es uno, como usted lo quiera. ¿Ok? Judas, miren. Judas, en un estudio anterior estuvimos hablando que en Judas se pelea por la fe. ¿Se recuerda usted? Si usted retiene lo poco que tiene, como dice la iglesia en Apocalipsis, retén lo poco que tienes, porque eso se nos va a pedir. Judas peleó por la fe. Judas fue uno de los que peleó tanto por la fe, pero ya lo teníamos en estudio, pero le voy a leer el versículo 14 y 15.
Mire lo que dice Judas. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Oye eso. Para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras de iniquidad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dieron contra él. ¿Contra quién? Contra el Señor. Ahora mire, vuelvo a leer eso. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus ángeles. ¿Sabe de qué está hablando aquí? De la segunda venida. Esta es la profecía de la segunda venida. Mire lo que dice. Para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dieron contra él. Hermano, ¿sabes cuándo tú te conviertes? Amigo y hermano. ¿Sabe cuándo nos convertimos? Cuando nosotros hacemos a un lado su palabra. Cuando nosotros, lo que decía el Espíritu aquí, el Espíritu está hablando. Entonces yo escribía, ¿a qué vino? A condenar a todas las obras de iniquidad. A eso es lo que viene el Señor, a condenar toda obra de iniquidad. Entonces, toda obra de iniquidad, ¿qué es pecado? Pecado es dejar de hacer lo bueno. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos malas, que son buenas, que sabemos que son buenas, y no las hacemos, eso es pecado. Sigo adelante. Enoc, en su versículo 5, donde estábamos otra vez. Mire lo que dice, 11. Porque ahí vamos terminando, son los últimos 2 versículos. Versículo 11 dice, por la fe no fue trasladado al cielo. Oiga, entonces yo escribí aquí, Enoc, Dios encontró testimonio que él agradó a Dios. Mire, porque aquí lo dice. Voy a volvérselo a leer. Por la fe no fue trasladado al cielo, oiga, para que no hubiera muerte. Y no fue trasladado porque Dios, no, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Nadie podía encontrarlo a él. Dios se lo llevó vivo, sin ver muerte. Mire, eso ¿qué es lo que usted encuentra aquí para la iglesia? Rapto. Rapto para la iglesia. Mire lo que dice aquí. Una vez más se lo voy a leer. Por la fe no fue trasladado al cielo. Mire, levantamiento, rapto. Para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, tú y yo tenemos que recibir testimonio que hemos agradado a Dios. Así es, hermano. Tenemos que tener testimonio en el Espíritu que hemos agradado a Dios. No religiosamente. ¿Y cómo podemos nosotros agradar al Espíritu? Santificación. Sigo adelante. Ahora, el versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí vamos a ir terminando el estudio, pero voy a darle unos versículos más. Gálatas 5:6. Gárrese eso. Vamos a Gálatas capítulo 6. Estuvimos predicando sobre eso estos últimos sábados. Antes que nos encerraran, antes que dejáramos de hacer culto. 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ni la religión
Ni el que es religioso, ni el que es impío. Ninguna de las dos significan nada. Ni el circunciso, ni el incircunciso. Ni la ley, ni el que no tiene la ley. Ni el que cree, ni el creyente. Y usted me va a decir, hermano, ¿qué le está pasando? No, aquí lo dice. Tiene que ser por amor. Porque hay muchas iglesias llenas por cristianos evangélicos, pero no tienen amor. Hermanos, hemos sido muy golpeados muchos. Hemos sido muchos golpeados por ministros de Dios. Y todo es por amor. Porque solamente ministros que solamente tienen la ley, la palabra, pero no tienen amor. Dice Pablo clarísimo en su palabra, que solamente son como címbalos bullentos. Pero nadie puede juzgar eso, solamente Dios. Pero sí, somos dañados, ovejas que hemos sido dañados. Ovejas, por eso nosotros verdaderamente deberíamos de ir aprendiendo. Hace mucho tiempo, muchos años, viviendo en un evangelio, hermanos amados, este evangelio es el que debemos de empezar a predicar hoy. El evangelio que transforma todo. Mire, hermano, los estudiadores, los estudiosos ahora mismo tienen pensando y decían qué es lo que va a acontecer, teólogos diciendo esto, pero Dios, que sabe todas las cosas, Él las hace diferentes. Y nada va a pasar en la tierra sin que Dios lo sepa. Dios lo sabe todo. Él la creó. Sigo adelante, hermanos. Mire, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Gálatas? Dice que si no, porque en Cristo Jesús, en Cristo, oiga, ya estando en Cristo, no en ninguna religión, porque la circuncisión ni la incircuncisión significan nada en Cristo, sino la fe que obra por el amor. Por el amor. Vámonos. Guarde esas palabras. Y aquí voy a terminar. Primera Tesalonicenses 1:3. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Ahí vamos a ir terminando nuestro estudio del día de hoy. Teniendo presente, sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oiga, los que anotan, lean todo esto. Mire qué precioso. Esta es, dice Pablo, una fe y un ejemplo que tenían los hermanos tesalonicenses. Mire lo que les dice Pablo para agradarles. Lo voy a leer desde el versículo 1 y 2. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Mire lo que dice el versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. ¿Por qué, hermanos? El 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. O sea, hermanos amados, tenemos que tener una obra de fe. 1. Vuestro trabajo de amor. ¿Se da cuenta? Porque el amor. 2. Y la firmeza de vuestra esperanza. ¿En qué estamos esperando? ¿Estás esperando la cura del coronavirus? ¿O estás esperando ser salvo? ¿Estás esperando a Cristo? ¿O estás esperando a los médicos o los científicos que encuentren una cura? Yo te dejo con esta pregunta esta noche. El estudio de hoy se refiere a la fe. Piénsalo. ¿Qué esperamos?
3 cosas muy importantes que tenemos que hacer. Vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza. Iglesia, estas 3 cosas son primordiales para nosotros como iglesia. Ahora, tú amigo y amiga, Dios se ha acordado de ti. Dice la palabra de Dios que Él todavía tiene extendida su mano. Él tiene extendida su mano. Lo único que tú tienes que activar es tu fe y mirar hacia los cielos. Y Él te va a coger de la mano. Aleluya. Toma de la mano a Cristo. Y ese es el mensaje que el Espíritu de Dios nos está dando. Iglesia, preparémonos. Nuestra preparación tiene que ser en santificación. Santifiquémonos. Que Dios nos perdone, que Dios tenga misericordia. Porque todavía nosotros seguimos pecando. Pero Dios en su misericordia, nos envió un don. Amigo, amiga, el don de gracia está también para ti. El mensaje es para los dos, para el mundo y para la iglesia. Para el mundo, que te vuelvas a Dios y que seas salvo. Y para la iglesia, para que nos volvamos al primer amor y hacer las obras del principio. Acuérdate, salías a evangelizar, amabas las almas, corrías porque estabas enamorado. Volvámonos a hacerlo, la iglesia del principio. La paz de Cristo con cada uno. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Señor y Padre, te doy gracias por este momento que nos permitiste de estar reunidos así a través de este sistema de transmisión, pero bendigo tu nombre y bendigo a los hermanos que nos estén oyendo en este momento. Guárdalos y protégelos. Llévales, Padre amado, háblales por medio del Espíritu. Te necesitamos que nuestra fe crezca, que nuestras obras sean de amor, de esperanza. Oh, te damos a ti la gloria, Señor. Padre, bendigo tu nombre en esta preciosa tarde. Bendigo a mis hermanos que están viendo ahora mismo. Iglesia de Cristo, comunidad, luz y vida, recibe bendición de lo alto. Cristo está ahí contigo, Cristo está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús recibe bendición ahí donde estás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, que tú estás por otro lado, también recibe bendición del Señor. El Señor solamente lo único que tienes que hacer es invitarlo a tu casa. Invítalo y dile, y Él va a llegar y Él te va a hablar, porque Él tiene palabras de vida eterna para ti. Él tiene salvación para tu vida. Él dice que te quiere a ti y llegando, llevará con los demás. Y toda tu familia será salva, dice la palabra de Dios. Si crees tú, cree tú, y todos los demás serán salvos, dice la palabra de Dios. Cree tú, da el paso de fe tú esta noche. Da el paso tú de fe, amiga, esta noche. Y cree por fe, y los tuyos llegarán a Cristo, todos. Tú y los de tu casa serán salvos. Padre, te doy gracias por los hermanos que nos lleguen a ver de otras congregaciones. Los bendigo en tu nombre, Señor amado. Te suplico, Señor amado, que nos des esa sabiduría, porque la sabiduría es el temor a ti. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos a cada uno y que la paz de Cristo more con cada uno de nosotros. Padre, gracias. Amén y amén. Y todos decimos amén. Amigo y amiga, una vez más cierro con esto. Si oíste, si oraste conmigo esta oración, yo te pido que hagamos esto. ¿Tú quieres venir a los pies de Cristo? Es simple. No necesitas hacer nada. No necesitas venirte o suscribirte en esta página. No. Lo único que necesitas primero, es el primer paso, es creer en fe en Cristo Jesús. Repite esta oración conmigo.
Señor Jesús, te doy gracias porque este día escogiste para que yo escuche este mensaje. Pero como decía el predicador, si hoy tú me estás hablando, yo no quiero endurecer mi corazón. Como dijo el predicador, el que me va a convencer eres tú. Convénceme, Espíritu de Dios, porque yo no puedo. Ayúdame y yo quiero ser salvo. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario. Yo creo todo lo que he escuchado hoy. Que tú tienes un cielo para mí. Que tú tienes una vida eterna para mí. Y que tú vienes y me quieres levantar. Yo lo creo. Y creo que moriste en la cruz del Calvario. Y que te levantaste al tercer día. Tu palabra dice que cerca de mí está esa palabra. La palabra que me limpia mi cuerpo. Oh, te doy gracias. Yo te digo, Jesús, yo lo confieso, lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Amigo, si hiciste esta oración, bienvenido a la casa del Señor. Porque Dios es bueno, Dios tiene misericordia. A ti, hermano, hermana, también de igual manera, la bendición de Cristo y la paz esté contigo. Que Dios me los bendiga. Cualquier información que quieran, me pueden llamar al 304-703-3177. Si no nos pueden, enviar, pues, emails también a moiki70@gmail.com. moiki70@gmail.com. Número de teléfono 304-703-3177. Una vez más, 304-703-3177. Les saludamos desde este lugar al otro lugar de Iglesia de Cristo, Comunidad Luz y Vida. Que la paz del Señor esté con cada uno. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que su Santo Espíritu los llene. Sangre de Cristo para cada uno. Maranata. Dios me los bendiga.